Bueno, continuando con nuestro ciclo de cinemática, toca hoy analizar qué sucede, por ejemplo, en los cursos anteriores, en las clases anteriores nosotros vimos movimientos rectilíneos uniformes, ¿sí? Que era aquel movimiento que sucedía a lo largo de una línea recta, y el uniforme se refería a que la velocidad permanecía constante. Pues estos movimientos no son los movimientos más comunes en la naturaleza. Los movimientos más comunes en la naturaleza, la velocidad cambia. Y cuando la velocidad cambia, es necesario definir una nueva magnitud, una magnitud que nos permita completar nuestro modelo matemático sobre cinemática. Completar nuestro modelo, ese modelo que nos permite predecir lo que podrá suceder con el movimiento de un cuerpo, ¿sí? La aceleración, entonces, está asociada a los cambios de velocidad. La aceleración nos va a permitir, de alguna manera, nos va a informar cómo cambia la velocidad. Razón por la cual la aceleración se define como la rapidez con que cambia la velocidad. Y eso se expresa matemáticamente de esta manera, ¿sí? La aceleración entonces es el cambio en la velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, sobre el tiempo en el que transcurre. Cuando nosotros analizamos un cambio en el tiempo, eso es la rapidez, porque está dividido el tiempo, la rapidez con que cambia la velocidad en el tiempo. Vale decir que la aceleración nos va a indicar, nos va a informar cómo va a cambiar la velocidad del cuerpo a medida que transcurre el tiempo. Recordamos que las velocidades son magnitudes vectoriales, ya que ahí está, para que queden claramente definidas hay que establecer dirección y sentido, es decir, no es lo mismo decir pasó un vehículo a 80 km por hora que decir pasó a 80 km por hora moviéndose hacia el este. La información queda más completa cuando uno establece hacia dónde se mueve el cuerpo, por lo cual la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, la aceleración también es una magnitud vectorial porque sale de simplemente una resta vectorial entre el vector velocidad final y el vector velocidad inicial. Esto es lo que llamamos cambio de velocidad, que se puede simbolizar de esta manera, delta V. Delta es la letra griega que significa cambio o variación. En este caso, variación de velocidad. Variación de tiempo, siempre es la letra griega delta, cambio de lo que sigue, de la magnitud que sigue. En este caso, variación de tiempo, en este caso, variación de velocidad. ¿De acuerdo? ¿Qué información nos da la aceleración? Pues eso, nos dice cómo cambia la velocidad. Pongamos un ejemplo. Supongamos una moto, una moto, ¿sí? Arranca y acelerando uniformemente alcanza una velocidad de 80 km por hora en 4,0 segundos. Muy bien, una moto arranca y acelerando uniformemente alcanza una velocidad de 80 km por hora en 4 segundos. Tenemos que determinar la aceleración. Determine la aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Es una situación clásica, ¿no? Es un pique, ¿no? La moto está en un semáforo detenida, el semáforo la habilita y arranca. Mira que las motos tienen un pique muy rápido. En 4 segundos alcanza la velocidad de 80 km por hora. Tenemos que ver cuál fue la aceleración de esa moto. Acá dice acelerando uniformemente. Recuerden que el término uniforme se refiere a que hay algo que permanece constante. Si dice acelerando uniformemente, quiere decir que la aceleración va a ser constante. ¿Cómo logro una aceleración constante en la moto? Pues, por ejemplo, girando el acelerador y manteniéndolo en una misma posición, estoy manteniendo la aceleración, por ejemplo. O en el caso de un auto, pisando el acelerador y manteniendo el acelerador en una posición fija sin moverlo, estaría con una aceleración más o menos constante.
Bueno, entonces leemos los datos que tenemos. Datos. Una moto arranca. ¿Qué significa arranca? Pues arranca significa que la velocidad inicial es 0, parte de reposo. Si arranca, estaba quieta. Y acelerando uniformemente alcanza una velocidad. Alcanza una velocidad. Eso viene a ser la velocidad final, porque es la velocidad después de un cierto tiempo. En este caso, la velocidad final es 80 km por hora. ¿De acuerdo? En 4 segundos. 4 segundos es el tiempo. Y tenemos todos los datos para calcular la aceleración, ¿no? Velocidad inicial, 0 porque arranca, estaba quieta. Alcanza una velocidad de 80 km por hora, velocidad final 80 km por hora en un tiempo de 4 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces la ecuación de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Sí? La velocidad final es 80 km por hora. La velocidad inicial es 0 y el tiempo es 4,0 segundos. ¿De acuerdo? Aceleración entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La ecuación de aceleración general. Velocidad final 80 menos velocidad inicial 0 sobre 4 que es el tiempo. Y esto nos queda 80 dividido 4 da 20. ¿Pero qué unidad hay? Kilómetros por hora y lo divido entre segundos, por segundos. ¿Y qué información me está dando entonces esta aceleración? Pues vean que la aceleración dio 20 km por hora por segundo. Entonces razonamos de esta manera. La aceleración me indica cómo cambia la velocidad. ¿Qué me está diciendo esta aceleración? Pues esta aceleración me está diciendo que el vehículo por cada segundo que transcurre cambia su velocidad 20. En este caso aumenta porque estaba quieto. O sea que por cada segundo que transcurre su velocidad va a aumentar 20 km por hora. Es decir, no tiene nada que ver esto con el recorrido, con la distancia que recorre la moto. Recuerden que la aceleración está relacionada con la velocidad, no con la distancia que recorre. Por lo tanto, si yo hiciera un esquemita y dijera, bueno, en tiempo cero la moto tenía una velocidad 0. Cuando transcurre un segundo, la aceleración es 20 km por hora por segundo. Quiere decir que cuando transcurre un segundo, la velocidad es 20 km por hora. Cuando transcurren 2 segundos, otros 20 km por hora, o sea, 40 km por hora. Cuando transcurren otro segundo más, los 3 segundos, son otros 20 km por hora, o sea, son 60 km por hora. Por cada segundo que transcurre, la velocidad cambia 20. En este caso, aumenta 20. De manera que a los 4 segundos tengo una velocidad de 80 km por hora como establece la letra. ¿Ah? Entonces, este es el concepto de aceleración. La aceleración me dice cómo cambia la velocidad. Por ahora que vamos a hacer ejercicios sencillos, nos va a decir cómo aumenta o cómo disminuye la velocidad, pero es mucho más que eso la aceleración. El cambio en la velocidad no solamente puede estar referido al cambio en el valor, también recuerden que la velocidad es una magnitud vectorial. Quiere decir que la aceleración también puede estar referida al cambio en la dirección. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Como nosotros en principio estamos estudiando movimientos rectilíneos, la parte vectorial queda un poco de lado, así que en principio, en nuestros cálculos de aceleración, esta nos va a indicar cómo aumenta o disminuye la aceleración. Repito, en este caso de la moto, que a los 4 segundos tenía una velocidad de 80 km por hora, tuvo una aceleración de 20 km por hora en cada segundo. Por cada segundo que fue transcurriendo, la velocidad fue aumentando a 20. Es decir, si la persona estuviera mirando el velocímetro de la moto, vería 20 en un segundo, 40 a los 2 segundos, 60 a los 3 segundos, 80 a los 4 segundos. Ese es el concepto de aceleración. Muy bien. Unido al concepto de aceleración, nosotros vamos a analizar ahora movimientos un poco más complicados que el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad era constante, la aceleración por lo tanto no existía porque la velocidad no cambiaba. Pero ahora vamos a analizar movimientos rectilíneos uniforme acelerado. O algunos le llaman aquí también puede ser variado. Recuerden, movimiento rectilíneo, movimiento en línea recta. El uniforme acelerado quiere decir que la aceleración
la aceleración es constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, nosotros conocemos ya que la aceleración va a permanecer siempre constante. Si la aceleración permanece siempre constante, hiciera una gráfica de velocidad-tiempo, diría, por ejemplo, por cada segundo que transcurre o por a intervalos de tiempo iguales, la velocidad cambia igual. Entonces, si fuera a hacer la gráfica, me va a dar una línea recta. De manera que el móvil tiene una cierta velocidad inicial y transcurre un cierto tiempo y alcanza una cierta velocidad final, en un cierto intervalo de tiempo. Vamos a trabajar con letras para deducir las ecuaciones. Ustedes ya vieron en los ejercicios anteriores que en una gráfica de velocidad-tiempo el área debajo de la línea, debajo de la curva, en este caso es una línea recta porque, repito, la aceleración es constante. Entonces, al graficar, la velocidad va aumentando siempre igual, en tiempos iguales, aumenta igual y de eso da una línea recta. En la gráfica de velocidad-tiempo el área representaba la distancia recorrida, como ya vimos en ejercicios anteriores. Quiere decir que esta área aquí me representa el valor del desplazamiento. El desplazamiento lo simbolizamos con delta x. Y si esta área me representa el desplazamiento, el valor del desplazamiento del móvil, esta figura geométrica es un trapecio. Fíjense, no sé si recuerdan, teníamos triángulos, el área de un triángulo era base por altura sobre 2, tenemos rectángulos, el área del rectángulo es base por altura, y tenemos trapecios. El área del trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. Por lo cual, si yo planteo el área de esta, aquí debajo de esta línea, en esta gráfica, el área de esta figura geométrica, entonces, que es un trapecio, me quedaría la base mayor, la base mayor es este lado, el trapecio está como acostado, ¿no? Es decir, las bases son los lados paralelos, es decir, que la base mayor de este trapecio es esta y la base menor es esta, y esto que quedó acostado es la altura. Entonces la base mayor de nuestro trapecio es esto, y eso es la velocidad final. La base menor de nuestro trapecio es esto, y eso es la velocidad inicial. Base mayor más base menor. Por altura, la altura de nuestro trapecio es el tiempo que transcurrió en ese cambio. Y ahí llegamos a la ecuación para calcular la distancia cuando el movimiento es uniforme acelerado, cuando la velocidad va cambiando siempre igual. Vean que esta ecuación es diferente de la ecuación que usábamos para calcular la distancia cuando la velocidad era constante, en que simplemente era la distancia cuando la velocidad constante es velocidad por tiempo. ¿Sí? En el caso de que la velocidad cambie, ya no podemos hacer distancia velocidad por tiempo, porque la velocidad no es siempre la misma. Necesitamos una velocidad final y una velocidad inicial. ¿De acuerdo? Así que en el movimiento acelerado, por ahora tenemos dos ecuaciones importantes. La ecuación para calcular el desplazamiento, el valor del desplazamiento, y la ecuación para calcular la aceleración. Obviamente que teniendo estas dos ecuaciones, salen un montón de otras ecuaciones simplemente despejando de aquí. Porque fíjense que muchas veces en los ejercicios no es la distancia, no es el desplazamiento ni la aceleración lo que hay que calcular. A veces hay que calcular la velocidad final, a veces hay que hallar la velocidad inicial, a veces hay que hallar el tiempo. Entonces vamos a jugar un poco con esta ecuación. ¿Sí? Vamos a tomar esta ecuación y vamos a despejar de ella la velocidad, por ejemplo, la velocidad final.
Despejar es dejar solo, que si yo quiero dejar solita esta velocidad final que está aquí, ¿de acuerdo? Si quiero dejar sola la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo son los que están estorbando, porque si yo quiero solo esto, esto está de más y esto también. La aceleración me molesta porque está del otro lado del igual, entonces la aceleración la dejo tranquila del otro lado del igual, donde estaba, y acá me tiene que quedar la velocidad final solita, ¿tá? Del igual hacia la derecha me tiene que quedar la velocidad final solita. Del igual hacia la izquierda tiene que quedarme todo el resto, porque yo quiero despejar la velocidad final. Entonces, aquellas cosas que no se mueven no cambian. La velocidad final va a estar hacia la derecha, así que sigue estando igual, y la aceleración está hacia la izquierda, sigue estando igual. Los que van a cambiar son estos dos, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar la velocidad final, lo primero que tengo que pasar aquí es el tiempo. Es decir, ¿por qué no la velocidad inicial? Porque este tiempo me está afectando a los dos. Es decir, mientras yo tenga este tiempo acá abajo, no tengo a la velocidad final acá arriba. En realidad, lo que tengo acá arriba y lo que tengo yo acá es velocidad final sobre tiempo. Y yo quiero solo la velocidad final. Por lo tanto, lo primero que tengo que sacar es el tiempo, no la velocidad inicial. Entonces, este tiempo que está aquí dividiendo pasa para este lado haciendo la operación contraria, en este caso multiplicando. Recuerden que esto de pasar no es correcto matemáticamente, simplemente lo que se hace es hacer la misma operación de los dos lados, pero que eso queda muy largo, muy complicado a mi juicio, que los profesores de matemática lo expliquen mejor a su manera. A mí me resulta más práctico de esta manera, ¿tá? Entonces, la aceleración, que está solita porque no se movió. El tiempo que estaba dividiendo pasó multiplicando. Aquí tenemos el tiempo. Y ya esto no está más. Me está estorbando esto. Esto está restando. Va a pasar para el otro lado sumando. Y ahí encuentro una ecuación para hallar la velocidad final. ¿De acuerdo? Fíjense, el tiempo que está dividiendo está acá. El tiempo está dividiendo, ahora está de este otro lado multiplicando. La velocidad inicial estaba a la derecha restando, ahora está a la izquierda sumando. Bueno, entonces eso está bien despejado. Pero, por ejemplo, a alguno se le puede ocurrir despejar la velocidad inicial de aquí. Si yo quiero despejar la velocidad inicial de aquí, lo que me está estorbando es esto. Estas dos cosas son en realidad, entre ellas hay una operación, una multiplicación, estas dos cosas como si fueran una sola cosa, que está aquí positiva, está sumando, va a pasar para el otro lado restando, así que la velocidad inicial quedaría velocidad final menos aceleración por tiempo. La velocidad inicial estaba a la izquierda, no se movió, así que no tiene ningún cambio. La velocidad final estaba a la derecha, sigue estando a la derecha, no tiene ningún cambio. ¿Cuál es el que tiene cambio? Este estaba a la izquierda del signo de igual, ahora está a la derecha del signo de igual, entonces no puede estar igual. Por esa razón, entonces, aquí la aceleración por tiempo estaba con signo de más, ahora está del otro lado, pero con signo de menos. Así que tenemos, esta es la ecuación para hallar la velocidad inicial. Pero a alguno se le puede ocurrir sacar el tiempo de esta ecuación. Entonces, si yo quiero despejar el tiempo, lo que está estorbando aquí es esto y esto. Entonces, para despejar el tiempo, primero tengo que pasar esto. ¿Por qué? Porque la aceleración multiplica directo al tiempo, vamos a decir. Entonces, vamos liberando primero esto que está sumando, pasa restando. Así que velocidad final menos velocidad inicial. El signo de igual está acá. La velocidad final sigue estando a la derecha, estaba a la derecha, sigue estando a la derecha, no tiene cambio. La velocidad inicial sí, estaba a la izquierda y ahora está a la derecha. Entonces acá estaba con signo de más, ahora queda con signo de menos. Y la aceleración que está multiplicando el tiempo va a pasar dividiendo. Y ahí quedó despejado el tiempo. ¿Sí? El tiempo, fíjense que tenía la velocidad inicial sumando de este lado, ahora la pasé para el otro y quedó restando. Tenía la aceleración multiplicando y ahora está dividiendo. Esta es la ecuación para hallar el tiempo. ¿Está? Y aquí nos van quedando todas las ecuaciones del movimiento acelerado, que es bueno que ustedes la anoten. Yo no les pido que ustedes se memoricen las ecuaciones, no es el objetivo del curso. El objetivo es que ustedes razonen y que sepan elegir la ecuación correcta de acuerdo a los datos del ejercicio. Así que ustedes se pueden ir haciendo, pueden ir anotando estas fórmulas en una hojita o al final del cuaderno, donde ustedes quieran, para consultarlas en el momento de hacer los ejercicios. No es el objetivo del curso memorizar fórmulas. Jugando con estas ecuaciones que están aquí,
Salen dos ecuaciones importantísimas más del movimiento, que tampoco es objetivo el curso de la demostración a este nivel básico, ¿tá? Pero hay dos ecuaciones más muy útiles que nos van a servir. Después en clase veremos, si tenemos tiempo, las vamos a demostrar. Esta me sirve para hallar la distancia, si quieren practicar. Esta sale de combinar. Fíjense que en esta no está la velocidad final, ¿sí? ¿Qué hice para obtener esta ecuación? Pues en esta ecuación sustituí la velocidad final por esto. Si ustedes en esta ecuación sustituyen la velocidad final por esto y juegan con la ecuación, llegan a esta ecuación que es muy importante. ¿Cómo sé que combiné para llegar a esa? Pues digo, si acá no tengo la velocidad final, quiere decir que tengo la distancia sin la velocidad final. Acá tengo la distancia con la velocidad final. ¿Cómo hago para tener la distancia sin la velocidad final? Pues donde está la velocidad final sustituyo por esto. Y ahí me va a quedar velocidad inicial, tiempo y la aceleración. Y jugando llegan a esta ecuación que llegamos aquí, ¿sí? Tenemos esta otra también muy útil, que también sale de combinar algunas de arriba. Perdón, esta. Fíjense que cada una tiene su utilidad, ¿no? Si yo analizo esta ecuación, en esta ecuación me permite hallar la distancia, el desplazamiento, el valor de desplazamiento, sin saber la aceleración. Bárbaro. Esta ecuación también es para hallar el desplazamiento, el valor del desplazamiento. Pero en esta no tengo la velocidad final. No tengo por qué saber la velocidad final. Y esta es muy útil porque en esta yo puedo hallar el valor del desplazamiento sin saber el tiempo, porque el tiempo no aparece en la ecuación. ¿Cómo sale esta ecuación? Sale también de combinar. Fíjense que en esta ecuación no aparece el tiempo. Pues entonces, ¿cómo obtengo yo esa ecuación? Pues jugando con esta ecuación, ¿sí? Y con la del tiempo. Si ustedes aquí donde está el tiempo sustituyen el tiempo por esto y trabajan y juegan matemáticamente, hacen las operaciones que van a aparecer, van a obtener esta ecuación de aquí abajo, ¿sí? Les queda como práctica si quieren y me lo consultan después. Y si no, en algún curso, en algún huequito, vamos a ver esas demostraciones. Así que entonces en esta hoja tenemos todas las ecuaciones del movimiento acelerado, uniforme acelerado, ¿de acuerdo? Todas las que podemos usar y más, porque en realidad si ustedes saben despejar, tienen que saberse prácticamente estas dos fórmulas de aquí, estas dos ecuaciones, perdón, de aquí. Con esas dos ecuaciones pueden sacar todo el resto. Fíjense que yo de estas dos obtuve todas estas que vinieron a continuación, ¿sí? Pero, repito, como el objetivo del curso tampoco es que memoricen ecuaciones y que lleguen a ese nivel, yo se los explico, el que quiere practicar puede obtenerlas, y el que no, lo importante es saber usarlas. Veamos esta situación entonces. Analicemos este ejercicio. Un móvil cambia su velocidad de 18 kilómetros por hora a 30 metros por segundo en 6,0 segundos. ¿De acuerdo? Un móvil, el término móvil es genérico, se puede referir a una moto, a una persona que va caminando, a un animal, a un vehículo. Por eso le ponemos simplemente móvil. Un móvil cambia su velocidad de 18 km a 30 metros por segundo en 6 segundos. Determina. Aceleración. Valor del desplazamiento. Estamos hablando de movimientos rectilíneos, así que también podemos decir la distancia recorrida. Y vamos a realizar las gráficas. Realice las gráficas
de velocidad en función de tiempo y aceleración en función de tiempo. ¿De acuerdo? Esta es la situación entonces. Bueno, aquí empiezan los ejercicios un poco más complicados. ¿Ah? No sé si complicados o ejercicios en los cuales uno tiene que prestar especial atención a toda la letra. Las letras son muy importantes en los ejercicios, muchachos. Siempre tienen que leer cuidadosa y detalladamente las letras. Los ejercicios no están planteados para que uno en 2 segundos los mire y ya sepa cómo resolverlos. Ojalá que sí. Pero en general uno tiene que leer la letra muy detenidamente. ¿Ah? Ser prolijos, es decir, seguir una metodología, seguir un procedimiento. ¿Quién se puede saltear partes del procedimiento? Bueno, hay gente que tiene mucho más facilidad, puede saltearse alguna parte del procedimiento y va a obtener igual buenos resultados. Pero cuando uno está recién armando la estructura mental para poder entender esto, que requiere de un lenguaje matemático, que requiere saber combinar ecuaciones, ¿ah? Yo les aconsejo que sean muy cuidadosos, que vayan muy despacito, hasta que no corran si aún no caminan. Tienen que primero caminar y después correr. ¿Qué significa caminar al resolver ejercicios de física? Significa que uno tiene que leer la letra muy detalladamente y sacar los datos del ejercicio. A veces uno puede estar trancado en un ejercicio y al tener los datos claros dice, bueno, pero yo con estos datos no sé ni para qué, pero sé que puedo usar estas ecuaciones. De acuerdo a los datos serán las ecuaciones que tengo que usar, cuando uno no tiene mucha idea del ejercicio cuando recién empieza. Después, a medida que va haciendo ejercicio, adquiere práctica y ya va leyendo la letra y ya sabe más o menos lo que tiene que ir calculando y cómo lo tiene que ir calculando. Pero en principio, cuando a uno le cuesta un poco y tiene muchas dificultades en esto, lee la letra, saca los datos y fijándose los datos, sabe más o menos las ecuaciones que tiene que usar, porque la historia es sencilla. Si yo tengo estos datos, tendré que usar ecuaciones que tengan estos datos. Y por ahí a alguno se le prende la lámpara y dice, bueno, ecuaciones que tengan esos datos, además del dato que me piden. Y bueno, y ahí enseguida descubren qué es lo que necesitan. Por ejemplo, datos. Un móvil cambia su velocidad de 18 km por hora a 30 metros por segundo. Recuerden que en el movimiento acelerado hay que hablar de una velocidad inicial y una velocidad final. ¿De acuerdo? No hay acá una única velocidad. Hay siempre una velocidad inicial y una velocidad final. O se pide, es decir, la velocidad va cambiando. Un móvil cambia su velocidad de 18 km por hora a 30. Quiere decir que 18 es la primera, 30 es la segunda velocidad. O sea que esta es la inicial, 18 km por hora. Y 30 metros por segundo es la final. Acá tenemos ya un problema. No podemos trabajar unidades diferentes. Y nosotros trabajamos en el sistema internacional, así que tenemos que convertir todo a metros por segundo. ¿Ah? Recuerden que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo simplemente dividíamos entre 3,6, se los explico una vez más en este ejercicio. ¿Ah? Pero de aquí en más, cuando tengan que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, no de kilómetros a metros, de kilómetro por hora a metro por segundo, dividimos el valor en 3,6 y ya estaría pronto. O sea que en este caso sería 18 dividido 3,6 que va a dar 5. Pero vamos a ver de dónde sale esto. Son 18 km por hora, que significaba que el vehículo recorría, el móvil recorre 18.000 metros. 18 kilómetros son 18.000 metros en una hora. Recuerden que la velocidad les dice lo que van recorriendo en el tiempo que lo van haciendo. Si dice 18 km por hora, quiere decir que recorren 18 kilómetros en una hora. 18 kilómetros son 18.000 metros. ¿Por qué metros y no kilómetros? Porque yo quiero convertir a metros por segundo. Por eso, en lugar de poner kilómetros, pongo metros. 18.000 metros en una hora, porque son 18 kilómetros por hora. Una hora son 3.600 segundos. ¿Por qué segundos? Porque quiero la velocidad en metros por segundo, no me sirve el tiempo en horas. Entonces yo corro la coma 3 lugares de arriba, corro la coma 3 lugares de abajo y me queda 18 dividido 3,6. Lo que decíamos, para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, dividimos el valor que nos dan, 18, entre 3,6. Y ahí obtenemos 5,0 metros por segundo. Así que nuestra velocidad inicial no es 18. Nuestra velocidad inicial es 5 metros por segundo a los efectos de usar las ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, 18 velocidad inicial, que son 5 metros por segundo en realidad, a 30. Y la velocidad final es 30. En 6 segundos, y eso es el tiempo, porque está en segundos.
Otra cosa que a veces les pasa, a veces no saben, uno tiene que sacar los datos y ver qué letra les asigna. No es asignar cualquier letra, no es decir, esto es el tiempo, sí, eso es el tiempo, pero tú tienes que saber que el tiempo se escribe de esta manera, porque si no después no vas a saber qué ecuación vas a tener que usar. No vas a saber dónde vas a poder poner ese valor. Ahora tú ya sabes que aquí donde diga delta t vas a poder poner 6 en este ejercicio, en todos los lugares donde aparezca el tiempo, ¿entiendes? Entonces, hay que saber en la letra qué es lo que es y con qué letra se le asignan las ecuaciones a ese dato que están sacando del ejercicio. A la velocidad inicial se le asigna VI, a la velocidad final VF y al tiempo delta t. Así lo tienen que poner, si no después se entreveran con las ecuaciones. ¿Ah? Hay que hallar la aceleración. Entonces, en este caso, que es el primer ejercicio, la cosa es directa. Normalmente un alumno va enseguida y dice, yo tengo que hallar la aceleración, busco una fórmula que me diga aceleración igual a algo. Y bueno, y encuentro una ecuación que me dice. ¿Ah? La definición básica de aceleración. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y bueno, entonces tengo todos los datos. ¿Sí? Así que puedo escribir tranquilamente aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Está? ¿Tengo la velocidad final? Pues sí, es 30. ¿Tengo la velocidad inicial? Pues sí, es 5. ¿Tengo el tiempo? Sí, es 6. Y bueno, esto es 30 menos 5, es 25 dividido... Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el tiempo a 5 segundos, así nos quedan las cuentas más redonditas. Vamos a poner el tiempo a 5 segundos. ¿Ah? Así que en 5 segundos fue el cambio, cambiamos el tiempo por 5, por ser el primer ejercicio, si no nos andamos complicando con las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces el tiempo lo cambiamos a 5, así que estos 25 dividido 5 nos da 5,0. ¿Qué son? Pues estos son metros por segundo, las velocidades estaban en el metro por segundo y el tiempo en segundo, o sea que estos son metros por segundo, ¿tá? O sea que la velocidad va aumentando de a 5 metros por segundo en cada segundo que transcurre. ¿Ah? Vamos a hacer, por ser el primer ejercicio, a ver si eso es correcto. Es decir, nosotros teníamos, los tiempos son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y las velocidades son, en tiempo 0 la velocidad era 5. Recuerden que en tiempo 0 la velocidad era 18 metros por segundo, que eran 5 metros por segundo convertidos. Perdón, eran 18 kilómetros por hora, que eran 5 metros por segundo convertidos. O sea que en tiempo 0, cuando recién arranca el estudio del movimiento, la velocidad es 5. El auto no estaba quieto, venía moviéndose y yo ahí empiezo a estudiarlo. Transcurre un segundo y la aceleración es 5. Por cada segundo la velocidad aumenta 5. Quiere decir que si yo tengo 5 de velocidad inicial, en un segundo la velocidad aumenta 5, voy a tener 10. Después aumenta otros 5, voy a tener 15. Después aumenta otros 5, voy a tener 20. Después aumenta un segundo más, voy a tener 25. Y a los 5 segundos, ¿qué velocidad voy a tener? 30, lo que la letra decía. ¿Ah? Que a los 5 segundos la velocidad era 30. ¿Ven? Entonces esa aceleración está bien calculada porque yo hice el análisis segundo a segundo y me da la velocidad que tiene realmente a los 5 segundos. Y ya me queda pronto para hacer la gráfica. ¿Ah? Pero en la parte B nos piden el valor del desplazamiento, o sea, la distancia recorrida, y para eso tengo muchas ecuaciones. ¿Ah? Por ejemplo, para hallar la distancia recorrida tengo esta ecuación, velocidad final más velocidad inicial por tiempo sobre 2. Para hallar la distancia recorrida tengo esta fórmula, esta ecuación, velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, o esta otra, velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado sobre 2 por a. ¿Cuál puedo usar aquí? Pues aquí puedo usar cualquiera porque tengo todos los datos, ¿sí? Pero siempre me conviene usar aquella ecuación que el profesor, en la que están los datos que el profesor me dio en la letra, preferiblemente. Me conviene tratar de evitar las ecuaciones en las que aparecen datos que yo fui calculando por las dudas, porque si le erré algún cálculo sigo arrastrando el error en el resto del ejercicio. Por ejemplo, estas dos ecuaciones, para hallar el desplazamiento, el valor de la distancia, me sirven, pero en ellas aparece la aceleración, y la aceleración la acabo de calcular yo. Y si la calculé mal, también calculo mal el desplazamiento. ¿Ah?
Entonces, en este caso, la ecuación mejor para calcular el valor del desplazamiento es esta. Como estamos practicando, yo voy a usar las tres para que vean que las tres funcionan. Entonces aquí, el desplazamiento, usando la primera ecuación, velocidad final más velocidad inicial por tiempo sobre 2. Velocidad final es 30. Velocidad inicial es 5. El tiempo es 5 sobre 2. ¿Sí? 30 más 5, 35. ¿Sí? 35 por 5 son 5 por 5, 25, 5 por 3, 15, 15 más 2 son 175, dividido 2 da 87,5 metros. Recorrió mientras aceleraba. En esos 5 segundos, que la velocidad cambió de 5 metros por segundo a 30, el móvil recorrió 87,5 metros. Vean que no hay una forma muy sencilla de saber la distancia que recorre, teniendo esos datos, o cuando la velocidad cambia, no es tan fácil, hay que tener cuidado. Les decía que en este ejercicio, que es tipo una demostración, voy a usar las tres ecuaciones. La otra ecuación era velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad inicial es 5, el tiempo es 5, la aceleración dio 5 por el tiempo que es 5, esto es 5 al cuadrado sobre 2. Una cosa importante que me olvidé decirles acá. Esto, metros por segundo, se abrevia metros sobre segundo al cuadrado porque aparece dividido dos veces entre segundo. Entonces, ustedes no van a encontrar esta unidad de aceleración, sino que van a encontrar esta, metros sobre segundo a la 2, repito, porque está dos veces dividido el segundo. El segundo aparece como divisor dos veces. Entonces, volviendo a nuestro cálculo, velocidad inicial 5. Tiempo 5, aceleración 5, tiempo 5. Esto se hace, recuerden que los signos de más se separan términos, así que esto se hace por un lado, esto se hace por otro lado. Entonces, si yo hago esto, 5 por 5 me da 25. Más, si hago esta parte acá me queda, 5 por 5 es 25, ¿no? 5 al cuadrado, 5 por 5. 5 por 5 es 25. 25 por 5 es 125. Dividido 2 es 62,5. Por lo tanto, esto da 87,5 metros. Lo mismo que nos dio con la otra ecuación. Todas las ecuaciones sirven. El desplazamiento usando la otra ecuación, la de los cuadrados. Velocidad inicial al cuadrado, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por a. La velocidad final es 30. La velocidad inicial es 5. 2 por la aceleración, que es 5. Entonces esto queda 30 al cuadrado, que es 900. ¿Sí? 5 al cuadrado, que es 25. Sobre 2 por 5, que es 10. 900 menos 25 es 875. Sobre 10 es 87,5 metros. Vean que calculé los valores de los desplazamientos de tres maneras diferentes, ¿sí? Y con cualquiera de las ecuaciones me dio lo mismo. Las tres son válidas. Hay que leer bien la letra, a ver, de acuerdo a los datos, qué ecuación nos sirve más. Bien, pero también nos pide realizar las gráficas de velocidad y de aceleración. Bárbaro. Para hacer la gráfica de velocidad, vean, podemos hacer una escala así nomás, más o menos, todo igual, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y acá 5, 10, 15, 20, 25, 30. La velocidad en metros por segundo. El tiempo en segundos. A veces hay que hacer gráficas rápidas, uno no dispone de una regla y puede igualmente usar lo que tiene a escala. En el eje vertical tengo los renglones para manejarme, en el eje horizontal no tengo nada, tengo que hacerlo estimando siempre más o menos la misma distancia y la gráfica debería de dar bien igual. Tenemos aquí en tiempo 0 la velocidad es 5, en tiempo 1 es 10, 15, 20 y así sucesivamente. Entonces vamos buscando en tiempo 0
¿sí? La velocidad es 5. Ahí está nuestro primer puntito en la gráfica. A los 1 segundo la velocidad es 10. A los 2 es 15. A los 3 es 20. A los 4 es 25. Y a los 5 es 30. ¿Y qué nos quedó? Pues nos quedó una línea recta, como decíamos. Nos tenía que quedar una línea recta. Y efectivamente nos queda una línea recta. Y eso que está hecha a ojímetro, dijera. ¿De acuerdo? Nuestra gráfica de velocidad pronta. Bien. Nuestra gráfica de aceleración. Nuestra gráfica de aceleración es muy sencilla, porque como el movimiento es uniforme acelerado, las aceleraciones son constantes. Vamos a borrar hoja, así que voy a hacerla aquí al costado. ¿Ah? Nuestra gráfica de aceleración, más que gráficas son esquemitas de gráfica. Una gráfica hay que hacerla así con todas las de la ley cuando tengo un cuadro de valores, o cuando se piden en los ejercicios se puede hacer así nomás. Prolija, pero así nomás, aprovechando lo más que se puede la hoja, siempre y cuando les quede claro, ¿no? La aceleración es 5. Tenemos un único valor de aceleración porque la aceleración es constante. El tiempo transcurre igual 1, 2, 3, 4, 5, pero la aceleración se mantiene siempre igual. Bueno, entonces, como una gráfica me indica que un valor es siempre igual, que no cambia, pues con una línea recta, ¿sí?, que se mantiene en este caso siempre en 5, porque la aceleración es 5. A medida que el tiempo transcurre, yo tengo siempre la misma aceleración. ¿De acuerdo? Muy bien. Y es todo por ahora. Seguiremos profundizando con esto en las clases que vienen. Les dejo un ejercicio para que practiquen. Bueno, en la descripción después les daré el ejercicio. Por ahora terminamos, porque si no esto se vuelve muy largo. Este es uno de los videos más largos, pero es importante resaltar los conceptos para que queden claros para los ejercicios y para cualquier otra situación que les pueda aparecer ahí. Nos vemos en un rato.